Es porque, principalmente porque resuelve un problema que es bien relevante a los contextos sociales de nuestros países, que tiene que ver con pobreza, con vulnerabilidad. Entonces es como, generalmente cuando vos lo ves de forma como integrado, sistémico, como querés ponerlo, el problema se resuelve, generalmente, bueno, la mayoría de problemas sociales se resuelven de formas que tienen que llevar diferentes componentes integrados. Y muchas veces lo que se hace es que se dividen, pero se ponen como en cajitas, los componentes de cosas que se tienen que hacer. Pero lo que nosotros estamos haciendo es todo en conjunto y es como un proceso de aprendizaje social en el que las personas están trabajando en la creación de soluciones y en la propia implementación, en el levantamiento de información. Entonces, digamos que podéis llamarlo empoderamiento, pero también es como un proceso bastante natural, orgánico, en el que la solución tecnológica se convierte en solamente un eje transversal de todo un aparato de tejido social, y digamos que eso es algo en lo que nosotros creemos un montón y nuestras metodologías van súper orientadas hacia eso. Pues principalmente lo que nosotros hacemos, y bueno, como nació nuestro proyecto, era a través de la creación de redes de comunicaciones que estaban específicamente diseñadas para espacios en los que la infraestructura o los sistemas, digamos, de comunicaciones no funcionaban, que es súper común cuando uno está en zonas rurales o en zonas que están muy lejanas. O sea, si vos tenés una cabaña así bien bonita en un lugar, igual no te va a funcionar el celular porque si hubo un terremoto, si hubo una inundación, igual le va a pasar a la gente que vive en una comunidad marginal o un campamento, etcétera. Entonces, eso, pero va sumado a cómo nosotros trabajamos en el levantamiento de información, cómo utilizamos la tecnología para que la gente entienda sobre su entorno, cómo nos empoderamos para que ellos puedan diseñar también soluciones que van más allá de lo que nosotros entregamos, y cómo integramos todo eso con diferentes actores que pueden ser organizaciones que ya están trabajando en la comunidad, puede ser gobierno, pueden ser planes estratégicos de desarrollo territorial y un montón de cosas. Entonces, al final usamos la tecnología para el beneficio de todos los actores al mismo tiempo.